Bueno, buenas noches, buen día a todos. Ana Paula, muchas gracias por la invitación, Ana, por participar de la mesa y a todas las organizadoras y organizadores del Congreso. Voy a empezar por describirme. Soy una mujer blanca de tez bastante pálida, tengo el pelo oscuro, uso anteojos transparentes y hoy estoy vestida de negro con unos aros rojos redondos bastante grandes y los labios rojos. Gracias por la invitación. La intención es compartir en este espacio algunas cuestiones vinculadas a la situación actual en términos del derecho a la educación inclusiva en Argentina. Voy a compartir algunas ideas vinculadas al estatus de la educación inclusiva en Argentina, a las barreras que tenemos en este momento para la efectivización de este derecho, algunas ideas vinculadas a los avances y por último pensar en los desafíos que tenemos para continuar trabajando. Voy a mirar la hora para no... para empezar, Argentina firmó en 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ratificó en 2008 y le otorgó jerarquía constitucional en el 2014. En Argentina, la Convención, tal así como está escrita, es ley. La jerarquía constitucional implica que ninguna ley, decreto o resolución que se haga en el país puede ir en contra de lo que dice la Convención. Sin embargo, esto no siempre sucede. Tenemos, en nuestro caso, algunas normas que son muy buenas, pero que no se cumplen. Tenemos otras normas que son contradictorias y que entonces en algunas porciones de las normas se declaran o prescriben cuestiones ajustadas al espíritu de la Convención, pero en el siguiente párrafo o en el siguiente artículo se dice algo que deja la puerta abierta para continuar con prácticas que van en contra de lo que establece la Convención. Y luego tenemos normas que directamente dicen cosas que van en contra de la Convención. Así que tenemos un conjunto de normas variadas. Las razones principales para el avance de estas normas y para el ajuste de las normas que no se ajustan a la Convención no viene en general de los esfuerzos del Estado, del gobierno argentino, sino más bien del movimiento social de personas con discapacidad y sus familias, que, y en eso me sumo, nosotros somos los que estamos empujando esas normas en términos de educación inclusiva y de otros aspectos, como hoy en Argentina estamos luchando por la vida independiente de las personas con discapacidad, artículo 19 de la Convención, por la capacidad jurídica, artículo 12, entre otros. Y digo, me sumo porque algo que no sumé a mi presentación es que yo soy hermana de una persona con discapacidad y fue su historia de profunda exclusión en el sistema educativo lo que me llevó a querer dedicarme a estas cuestiones. Así que actualmente, es verdad, soy investigadora y docente en estos temas, pero también soy activista y familiar de personas con discapacidad. Entonces, una cosa con la que quería empezar es que las principales barreras que, por lo menos desde mi punto de vista, se están dando en este momento para no poder efectivizar la educación inclusiva no tienen que ver necesariamente con cuestiones, pongo entre comillas, técnicas, por cuestiones de no tener el conocimiento pedagógico o didáctico necesario. Por supuesto que necesitamos seguir desarrollándolo, pero lo que hoy está impidiendo que este derecho se efectivice no es eso, sino que son cuestiones más vinculadas a la falta de voluntad política para avanzar sobre estas cuestiones, los perfiles de las personas que están en cargos de gestión, que no siempre están convencidas sobre la importancia de la educación inclusiva,
Y ahí, bueno, voy a tomar un caso específico ahora en un ratito de algunas dirigentes que explicitan públicamente incluso estar en contra de la educación inclusiva, aunque los funcionarios deben conocer y hacer cumplir la ley. Y en Argentina, como dije, la convención es ley. Entonces, si bien tenemos normas contrarias a la convención o algunas que no van en línea directa, sí tenemos muchas normas que permitirían tener un sistema educativo mucho más inclusivo de lo que tenemos en la actualidad. También tenemos muchas experiencias, tenemos algunos desarrollos didácticos y pedagógicos, pero al final depende de la buena voluntad política de funcionarios o incluso de equipos docentes y directivos de las escuelas para que esto suceda. Algunos problemas, entonces, que tenemos en Argentina es que la educación especial como espacio de educación segregado sigue existiendo y sigue teniendo un estatus fuerte en términos de considerar que es el lugar específico para las personas con discapacidad. Aún tenemos espacios de formación diferenciada entre docentes de educación común, de los niveles y educación especial. Con lo cual en Argentina tenemos una situación que es muy irregular, porque implica que yo como docente pueda elegir a qué perfil de estudiantado voy a enseñar. Me voy a formar para, si me formo en los niveles, se supone que me formo para dar clases en aulas con estudiantes sin discapacidad. Si me formo como docente de educación especial, que además en Argentina está dividido por tipos de discapacidad desde una mirada patologizante, por lo tanto, me dedicaré a niños con trastornos de un tipo, trastornos del otro, con discapacidad visual, auditiva. Supuestamente en Argentina tengo ese poder de decisión si yo quiero formarme como docente. Eso produce a su vez que en las escuelas comunes se siga considerando que hay un espacio que es el mejor lugar para estudiantes con discapacidad, que es la escuela especial. Y eso implica que estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas comunes tengan que estar demostrando todo el tiempo que merecen estar en esa escuela y cuesta hacer que los docentes, los equipos directivos tomen efectiva responsabilidad sobre la enseñanza de ese estudiantado, que se reconozca como estudiantado legítimo de las escuelas de educación común a las personas con discapacidad. En este sentido, la formación docente de educación especial todavía tiene una base muy basada en el modelo médico-pedagógico, pero la educación común está basada en una pedagogía normalizadora, porque de qué otra forma si no podríamos pensar que los estudiantes y las estudiantes con discapacidad no son nuestros estudiantes, no nos formaron para eso, que es esta frase que tanto circula. Cuando nosotras nos ponemos a ver con esta pregunta, ¿para qué sí estamos formados, para qué no? ¿Y quién se supone que tiene que enseñar a estudiantes con discapacidad? En nuestros estudios pedagógicos y didácticos en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias en Argentina, lo que nos encontramos es que en la formación de educación especial hay muy poca formación didáctica, con lo cual las docentes de educación especial no son el perfil de docentes, al menos en Argentina, que tienen más formación sobre la enseñanza. Cuando miramos desde qué enfoques didácticos se forman, y miramos nosotras específicamente el área de matemáticas, que es donde ahora yo estoy desarrollando más estudios, vemos que el enfoque es el mismo que en el de la educación común. Por lo tanto, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es esa especificidad que tiene el docente, la docente de educación especial, que sabe cómo enseñar, a diferencia de los docentes de educación común, que estudian no por tipo de patología, sino por nivel educativo y disciplina? Entonces tenemos esa pregunta, ¿por qué un docente que estudió 4 años, un poquito de cada materia, y desde una perspectiva médica, quizás muchas veces, y estudia los mismos enfoques didácticos, sabría más que un docente que estudió, hizo toda su carrera sobre un nivel educativo inicial,
primario o secundario y quizás una sola disciplina. En principio, entonces, consideramos que esta pregunta no se responde mirando los diseños curriculares de la formación docente de los docentes en la Argentina. Por otro lado, quería traer una idea y que es... ay, perdón. Muchas gracias. No. Gracias. Está entonces, por un lado, esa expectativa de que van a saber más o mejor, pero nosotras encontramos en nuestras investigaciones que además los y las docentes de educación especial dicen no estar preparados para enseñar, por ejemplo, matemáticas a estudiantes con discapacidad en las escuelas especiales. Y en las escuelas comunes, imaginen la situación en la que nuestro sistema educativo pone a los docentes de educación especial cuando acompaña a estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas comunes. Se supone que tiene que decirle cómo enseñar a todos los profesores de todas las materias, de todos los niveles, por el hecho de saber algunas cosas sobre personas ciegas, sobre personas sordas. ¿Qué puede explicar esa falta de, podría decir, sentido común? Lo que está por debajo es la mirada del modelo médico que atraviesa la educación común y la educación especial. Sería difícil encontrar alguna otra explicación. En este sentido, además, en la provincia de Buenos Aires, la formación docente de especial está dividida en áreas, campos de saber. El campo de saber vinculado a la didáctica está precedido por una materia que se llama neurociencias. Y en esa materia se explica cuáles son los déficits orgánicos que tienen los estudiantes con discapacidad, tomado de las neurociencias, en una perspectiva, a nuestro modo de ver, aplicacionista. Y entonces, esa es la primera materia, antes de las materias didácticas, con lo cual uno puede hacerse la pregunta de ¿cómo voy a pensar en cómo enseñarle a los estudiantes, que de eso se trata la didáctica, si la materia que inaugura ese espacio me está diciendo que no pueden aprender a causa de sus deficiencias? Eso es algo también problemático que encontramos. Por otro lado, tenemos también directores de educación especial, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, pero también hay un creciente movimiento de directores de escuelas especiales que están luchando en contra de la educación inclusiva y que sostienen que la educación especial es inclusiva y sostienen que la escuela especial es inclusiva. El director de educación especial de la provincia de Buenos Aires ha dicho de forma pública: nosotros creemos que con estar en el sistema educativo los chicos ya están incluidos y que van a poder ir al tipo de institución según el cual sus posibilidades permitan. Eso no es lo que dice la Convención, no es lo que dice la Observación General número 4 sobre el derecho a la educación, no es lo que dice el estudio temático sobre el derecho a la educación inclusiva, las producciones de Naciones Unidas, que son muy explícitas al señalar que no se entiende eso por inclusión. De hecho, eso que describe este director se entiende como prácticas de segregación o en todo caso de integración. Y eso es considerado una forma discriminatoria de educación. Como ven, todo convive, porque también tenemos otras provincias, como la provincia de La Pampa, donde hace varios años tienen casi el 100% de estudiantes con discapacidad en escuelas comunes. Las escuelas especiales han pasado a ser centros de apoyo y se ha modificado el sistema educativo. En nuestro país conviven desde la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa y en el medio provincias con más o menos recursos que van avanzando más o menos en términos de normativa, pero en general yo diría que los avances y las resistencias a los retrocesos están sostenidos por el movimiento social de personas con discapacidad, de familias y de organizaciones de derechos humanos.
Esto sabemos que no pasa solo en Argentina. Cuando estudiamos los sistemas educativos paradigmáticos que han avanzado hacia la educación inclusiva, vemos que esto ha pasado en Portugal, en Italia, en New Brunswick, en Canadá, entiendo que en Brasil también. Así que, bueno, en ese caso no estamos muy diferentes. Algo que sí quería decir en términos de avances es que desde el movimiento social hemos logrado algunos avances en términos de normativa, como por ejemplo la resolución 311 del 2016 del Consejo Federal de Educación, que fíjense, en 2016 tuvimos que empujar una resolución que dijera está prohibido negarle la matrícula a estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes. Y aún así se les niega. O sea, no los dejan inscribirse a las personas a causa de la discapacidad. Es una forma de discriminación. Regula otras cosas, esa resolución vinculadas a la enseñanza y a la evaluación y a la promoción. Ahora sé que debo estar re mal de tiempo, así que no lo voy a desarrollar, pero esa resolución tiene sus puntos a favor, sus puntos complicados, pero para nosotros es un gran avance. En términos de avance también, en este momento, como ustedes saben, voy a empezar, va a sonar muy raro que yo diga que esto es un avance, estamos atravesando un momento en nuestro país de retroceso en términos de derechos humanos, de avance de políticas de ajuste y de vulneración de muchos derechos, también de financiamiento del sistema educativo, de la educación universitaria, de la salud y de otras áreas. Y bueno, en este marco se están vulnerando muy específicamente los derechos de las personas con discapacidad. Nuestro movimiento social está luchando muy fuertemente y con mucha visibilidad y estamos logrando revertir el juego de leyes y vetos, el juego legislativo que tenemos ahora para hacer avanzar un derecho, el presidente lo niega y así. Y entonces, ¿por qué creo que es un avance? El avance es que nuestro colectivo se unió para estas luchas y está logrando mucha visibilidad. Y nosotros sabemos que el cambio hacia la educación inclusiva es un cambio político, cultural y sobre las prácticas. Entonces, en este sentido, si puedo ver algo con optimismo, a pesar del gran sufrimiento y preocupación que estamos viviendo, es que ojalá muchas personas vean a las personas con discapacidad luchando y hablando sobre sí mismas y eso colabore en el cambio cultural que necesitamos que suceda. Sumado a eso, hemos logrado con estas nuevas leyes que más y más personas con discapacidad asistan a escuelas comunes. La estadística en el país nos dice que alrededor de la mitad de estudiantes con discapacidad están en escuelas comunes y alrededor de la mitad en escuelas especiales. Esto es un número a nivel país. Fíjense que La Pampa tiene 100% de estudiantes en escuelas comunes. Imagínense, habrá otra provincia que tiene un número que asusta, pero bueno, ese es un poco las personas con discapacidad empiezan a entrar a escuelas comunes porque las familias empiezan a conocer los derechos de sus hijos y hijas y empiezan a querer efectivizar lograr que se efectivicen esos derechos. Las escuelas no se pueden negar a recibirlos por estas normas que venimos sacando y los estudiantes están ahí. Sabemos que la presencia es el primer paso hacia la educación inclusiva, no queda ahí, necesitamos participación y logros y avances en el aprendizaje, pero al menos estar en este momento es un avance. Por otro lado, eso produce que nuevas generaciones de estudiantes ya estén compartiendo la vida escolar con estudiantes con discapacidad. Por lo tanto, otro avance lo veo de nuevo en el futuro y quizás con una mirada optimista, y es que, por ejemplo, en la universidad donde yo doy clases, ya empiezan a aparecer cortes de estudiantes que han tenido algún compañero o compañera con discapacidad. Nos empieza a pasar recién ahora. Yo veo eso con optimismo. Hay que trabajar sobre eso, por supuesto, pero las personas con discapacidad empiezan a entrar a la escuela común y empiezan a abandonar la escuela especial. La escuela especial está perdiendo matrícula en un 20-30%. Quizás por eso sea que recrudecen las resistencias, pero bueno, esto es una realidad en Argentina y no hay forma de no considerarlo un avance. Como producto de esto también hay jóvenes que terminan la escuela secundaria y que empiezan a imaginarse y a intentar ingresar en el sistema de educación superior universitario y no universitario. Son un número muy chiquitito,
pero los estamos acompañando y quizás en el futuro toda esta entrada al nivel educativo signifique que podamos tener más profesionales, docentes con discapacidad, lo cual también sería algo muy positivo. De tiempo estoy muy mal, ¿no? ¿Tengo un ratito más? ¿Podés? Otro fenómeno que es preocupante y que quizás explica por qué hay tan pocas personas con discapacidad en el nivel superior, es que las personas con discapacidad tienden a entrar al nivel inicial, tienden a permanecer en el nivel inicial. Imagínense tener 4 años y que te hagan repetir salita de 4. Eso pasa, aunque hay leyes en contra. Luego hacen la primaria, pero la matrícula cae muchísimo de primaria a secundaria. Quizás hay un buen número de estudiantes con discapacidad que hacen escuela primaria en escuelas comunes, pero luego es sorprendentemente bajo el número de estudiantes con discapacidad que acceden a la educación secundaria. Ahí entonces nos permite tener un espacio para pensar, ¿qué está pasando? En nuestra perspectiva consideramos que una mirada didáctica y pedagógica de esos procesos es necesaria. Si estudiamos cómo se enseña en el nivel primario, y ahí vemos, estar no es suficiente. En general vemos que la enseñanza se devalúa, se pauperiza, se dan incluso procesos donde estudiantes con discapacidad están solos en el aula o en otro aula o en la biblioteca con su docente, que no es de educación común, que es de educación especial, o incluso como figuras terapéuticas que no tienen formación docente y que terminan tomando la responsabilidad de la enseñanza. E incluso se reduce el horario de los estudiantes, lo cual también es un desafío del sentido común. Si supuestamente yo necesito más enseñanza, ¿por qué me mandan menos horas a la escuela? Son procesos que solo se comprenden desde una mirada crítica, desde el modelo social, modelo de derechos humanos, y desde una mirada de lo que nos permite ver el capacitismo, digamos, ¿no? La estructura capacitista que está por debajo del sistema educativo. Al que más necesita, le doy menos. Y, sorpresa, ¿qué va a pasar si le doy menos? Fracasa. ¿Y cómo voy a interpretar ese fracaso? Bueno, en la supuesta deficiencia del estudiante, como deben tener este mismo análisis ustedes. Nosotras entonces nos dedicamos, por ejemplo, a analizar las prácticas de enseñanza y vemos cómo, desde situaciones muy obvias como que te enseñe otra maestra o alguien que ni es maestra, una cosa que no tiene nada que ver con lo que están aprendiendo el resto de los compañeros, hasta cuando a veces incluso les dan el mismo contenido, del mismo texto, hay intervenciones chiquititas que hacen las docentes que desvían el contenido o que incluso producen lo que llamamos con Verónica Grimaldi barreras a la interacción, barreras a la toma de decisiones. Cuando, por ejemplo, a estudiantes sin discapacidad se les dan actividades para hacer donde discuten, se trata de trabajar a partir del error, discuten entre compañeros, todas las producciones son válidas y al estudiante con discapacidad, su maestra integradora, su acompañante terapéutico, le impide comportarse como un sujeto epistémico, cognitivo, autónomo, y toma un tipo de enseñanza directivo. Hace esto, copia, pone. No lo dejan pensar, no lo dejan equivocarse, no lo dejan aprender, no lo dejan compartir. Y parece que ese aula es inclusiva, porque está con el mismo libro, con la misma actividad, pero lo que está aprendiendo es otra cosa. Esos chicos tienen entonces trayectorias educativas asignadas por procesos de exclusión diversos, y cuando llegan a la secundaria, el colegio secundario dice, no sabe esto, no sabe lo otro, no puede venir, no puede aprender, o empiezan y no terminan. Ustedes todos sabemos que el sistema educativo tiene muchas formas de echarte, a veces te dice que no, pero muchas otras veces te echa de otras formas mucho más sutiles y veladas. Entonces, bueno, nosotras venimos desarrollando producciones didácticas para pensar la enseñanza en aulas con estudiantes con y sin discapacidad, y creemos que, como producto de nuestras investigaciones, sabemos
que las personas con discapacidad aprenden con los mismos enfoques didácticos que las personas sin discapacidad. Lo que hay que hacer es incorporarlos en esos enfoques, con lo cual tenemos otra barrera, pero a su vez otra oportunidad, que es convocar a los didactas, las didactas, los pedagogos, los curricularistas, a incorporar como parte del estudiantado legítimo para el que piensan, imaginan los diseños curriculares, las clases, a las personas con discapacidad como parte inherente de la diversidad en el aula. Y van a ver que no es nada raro lo que hay que hacer, no es nada muy diferente, no se requieren conocimientos médicos ni psiquiátricos, ningún tipo de terapéutica para diseñar, planificar y desarrollar una clase con estudiantes con y sin discapacidad. Lo que necesitamos es didáctica y, por supuesto, trabajo colaborativo con el propio estudiante con discapacidad, escucharlo, su familia, quizás profesionales externos, por supuesto, personas que quizás sepan de braille, lengua de señas, comunicación aumentativa alternativa, que den elementos para saber cuál es el perfil sensorial de la persona y qué conviene hacer y qué no para que esa persona esté tranquila y pueda aprender. Pero como docentes necesitamos pensar con otros docentes y quizás estas otras figuras, pero no considerar que otra persona proveniente del campo de la medicina tiene que venir a decidir qué se enseña y cómo por nosotros. Y esa es una oportunidad grande que tenemos y desde nuestra perspectiva es posible de ser desarrollada con las investigaciones, los avances y los enfoques didácticos que tenemos hoy. O sea, vuelvo a la idea del inicio, los cambios que necesitamos hacer no son cambios que nos implican empezar por construir cosas de las cuales no tenemos ni idea. Al revés, implica valorar cuando están los estudiantes en las escuelas y que nos ayuden a pensar la enseñanza con estos estudiantes y estas estudiantes, que también sabemos que nos va a ayudar a revisar la enseñanza para todo el resto del estudiantado y que además nosotras hemos hecho muchas entrevistas a docentes de educación especial y educación común y resulta que es muy frustrante esta forma que ofrece el sistema educativo. Quienes han trabajado en educación inclusiva disfrutan de dar clases, incluso se suman al movimiento social, se suman a espacios de promoción de la educación inclusiva, quieren convencer a otros que es posible y que es interesante, que está bueno, se suman a nuestras investigaciones. Claramente para nosotras es el camino. Ahora sí voy a cerrar, porque creo que ahora sí ya estoy. Pero bueno, tenemos como estas preguntas, ¿no? ¿Qué necesitamos a nivel estructural? Cambiar, hacer como hizo la provincia de La Pampa y como hicieron otros espacios. No puede estar ya más la opción de la escuela especial, que es un espacio de educación segregada, ni como destino obligatorio para las personas con discapacidad, ni como posibilidad, porque eso implica sostener toda una formación docente basada en este modelo, implica dar esperanza a los profes y las profes que quieren evadir su responsabilidad, y nosotros como docentes somos funcionarios y funcionarias del Estado, debemos conocer y cumplir las leyes. Mientras esté la escuela especial, recibiendo estudiantes con discapacidad, va a ser difícil convencer a muchos equipos directivos, personas de la gestión, de que las personas con discapacidad, su lugar es en la misma escuela. Eso a nivel estructural. A nivel pedagógico tenemos que volver a revisar nuestras perspectivas didácticas y pedagógicas que son normalizadoras, y de eso existe, y hacerla un análisis desde la mirada del capacitismo, desde los estudios del capacitismo, que nos permitan ver qué se queda y qué se revisa. Y eso no puede sino ser una cosa muy positiva para la pedagogía, la didáctica, los pedagogos y les didactas. Por otro lado, bueno, sé que se ha hablado de los diseños curriculares, no me voy a meter mucho sobre eso, pero sí creo que la formación docente debe ser revisada y creo que hay un área que está faltando, al menos en Argentina, y que ahora con este gobierno claramente no va a ser apoyada, que es la formación en derechos humanos. Eso es
básico. Eso no está siendo atravesado en este momento en nuestra formación. Y entonces, nosotros querríamos es que los docentes de cualquier nivel o cualquier área en formación ya vayan esperando a las personas con discapacidad como estudiantes de sus aulas, en sus futuras prácticas. Y que quienes somos docentes formemos a estos estudiantes en formación considerando que van a esperar estudiantes con discapacidad en sus aulas. Y que eso no es un problema, algo en lo que hay que tener miedo, sino que es parte del trabajo, en principio, y por otro lado, oportunidades para revisar nuestra práctica y mejorar para todos, para todos. Lo otro que es muy importante es escuchar las voces de los estudiantes. Ellos saben qué necesitan, cómo lo necesitan sus familias, y aunque acá a veces hay una cláusula problemática, se escucha a los estudiantes considerando su madurez, su edad, si se comunican o no, esa idea de que hay personas que no se comunican. Eso hay que evitarlo. Es decir, todas las personas tienen algo para decir sobre sí, sobre lo que quieren, lo que desean, y tienen su mirada sobre sus escuelas. Entonces, ahí hay un desafío que es empezar por escucharles, pero sabemos que son nuestros informantes clave. Así que una vez que les escuchamos, nuestra tarea y nuestros problemas de enseñanza en realidad se facilitan. Lo mismo con las familias. Entonces, pensamos las transformaciones tanto, y los desafíos serían pensar las transformaciones tanto desde aspectos estructurales como pedagógicos, didácticos, revisar la formación docente inicial, pero también sabemos que la formación continua y situada en las escuelas es muy importante. Entonces, prestar mucha atención a eso. Que yo trabaje en una escuela, tengo este aula, pero no soy la responsable de ese curso, la escuela es responsable. Los estudiantes son estudiantes de toda la escuela. Entonces, pensar instancias de formación en cada escuela que dé respuesta a las preguntas de la enseñanza que haya en cada escuela. Eso sabemos que tiene mayor impacto. Y bueno, por último, es necesario también revisar las políticas educativas y la construcción de estadísticas. En Argentina estamos bastante mal en términos de estadísticas, no sé en Brasil, en Paraguay, me encantaría conocer, pero es muy difícil hacer avanzar o mostrar la vulneración de derechos cuando no hay datos. Tenemos datos irregulares, tomados de distintas formas y no confiables. Recién ahora, en el último estudio de un muestreo sobre personas con discapacidad, la Argentina empieza a tomar las recomendaciones del Grupo de Washington, que más allá de las cuestiones que se le objetan, es una forma de medir la discapacidad basada en el modelo social y que permite controlar, y es una forma que permite comparar, etcétera, etcétera. Recién ahora estamos tomando esas mediciones y eso no ha llegado a los sistemas educativos. No tenemos datos estadísticos de qué pasa con nuestros estudiantes con discapacidad. ¿Quién empieza? ¿Quién es derivado a la escuela especial luego? ¿Quién termina? ¿Quién no? ¿Qué cosas necesita? ¿Quién tiene apoyo? ¿Quién no tiene apoyo? Y así como necesitamos mirar cómo se enseña, qué le enseñaron, qué sí le enseñaron, qué no, en vez de qué no puede, también necesitamos datos estadísticos y ese es otro de los desafíos que tenemos en este momento. Bueno, muchas gracias por la escucha y paso el lugar y el micrófono a mi compañero. Bueno, muchas gracias. Gracias por el convite y antes de comenzar me quiero también describir. Soy un hombre morocho de 1,70 con cabello negro y también blanco. Tengo camisa negra y un jeans azul. Me gustaría saber que levanten la mano las personas que saben muy bien el español, que pueden escuchar el español y comprenden todo. Ah, bastante, súper. A quienes les cuesta, les es súper difícil comprender el español, ¿pueden levantar la mano? ¿Algunos?
¿sí? Y hay alguien que directamente pesca, pero casi no entiende el español. Ninguno, ok. Bueno, quería hacer una muestra rápida para saber si hablo rápido o despacio. Despacio. Chivagar, chivalongi. Bueno, tomé muchos apuntes también de la compañera que es muy interesante cómo nos plantea los temas. Hay muchas cosas que se repiten, ¿sí? Porque a nivel latinoamericano también hay cosas que nos cruzan. Si bien al ratificar la convención tenemos una especie de acuerdo entre varias regiones, más allá de las fronteras, también hay cosas que nos cruzan, como la desigualdad, ¿sí? Como los contextos sociopolíticos, etc. Entonces yo quiero hablar de 5 tópicos, partir por el contexto histórico-social, el paradigma, las tensiones que se dan en el paradigma, las políticas públicas, la implementación y por último, algunas voces de algunas personas, de algunos niños, niñas, adolescentes con discapacidad, que sus voces creo que retratan, además de los datos, una realidad actual. Quisiera partir con la pregunta si es posible hacer inclusión en contextos autoritarios y uniformados. Es una pregunta que me parece importante. ¿Sí? ¿Y por qué me parece importante? Y parto con el primer tópico, que es el contexto histórico-cultural. Paraguay vivió una de las dictaduras más largas, 35 años de dictadura, 36 años de democracia, o sea, estamos ahí cruzando el puente. Esa ciudad se llamaba antiguamente Puerto Presidente Stroessner, ¿sí? Que es el nombre del dictador. Cae la dictadura en el año 1989, pero sigue el mismo signo político, el mismo partido, la misma élite. Y hay un chiste en Paraguay que Stroessner se exilió en el Brasil y veía la televisión paraguaya y decía, ahí solo falto yo, porque finalmente estaban los mismos actores. Y ese contexto es muy importante porque era un contexto donde aprendimos a estar uniformados, ¿sí? Aprendimos a guardar silencio y aprendimos sobre todo a que cualquier cosa, cualquier situación que se parezca a diversidad, comunidad, lo otro, podría ser castigado, podría ser torturado, podría ser matado. Aparece la democracia y la democracia aparece casi como un antónimo a la dictadura. ¿Sí? Ahora vamos a poder hablar, ahora vamos a poder movernos, ahora vamos a poder ser libres. Y había como un consenso, un espíritu de poder hacer un país que el poder no sea autoritario. Ese era el espíritu. Entonces había cierto clima para dialogar, cierto clima para pensar la diferencia, pero ese clima no se institucionalizó. ¿Sí? Si bien tenemos una constitución muy interesante del año 1992, donde descentraliza los poderes, una constitución que pretende que todo paraguayo y paraguaya pueda vivir en términos de dignidad, pero finalmente tuvimos como el mismo signo político, luego hubo una pequeña alternancia que no duró mucho, que ahí hubo un golpe parlamentario y siguió ese mismo signo. Actualmente tenemos dentro del gobierno y dentro de las organizaciones de la sociedad civil, dentro del espacio cívico, los famosos grupos de presión, ¿sí? Los grupos de presión conservadores, antiderechos. Entonces estamos como en una dicta blanda, ¿sí? Bajo los diseños institucionales democráticos, hoy está prohibido ciertas palabras como género, interculturalidad, participación.
y también ya suena extraño la palabra inclusión. Entonces, estamos viviendo en un momento muy complejo, muy difícil, donde vuelven los uniformes, el pensamiento único y cualquier situación que dispute ese poder hegemónico va a ser clausurado bajo el diseño democrático, tal vez no con las Fuerzas Armadas, pero sí con las nuevas leyes que se van haciendo. Entonces, en ese contexto aparece estas leyes que hablan de inclusión, pero ahora bajo el acecho de ¿a qué le llamas inclusión? ¿Inclusión para quiénes? ¿Quiénes sí, quiénes no? Y entonces se empiezan a inventar palabras, ¿verdad? En vez de género, se usa igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Sí? En vez de inclusión, ya se empieza a usar participación de personas con discapacidad. Entonces, empezamos como en esta tensión entre lo que existe y tener que resistir con lo conquistado, pero también tener que disputar ciertas cuestiones vinculadas al lenguaje, a los cuerpos, etc. Y ahí aparece el segundo tópico, que es el paradigma. ¿En qué paradigma estamos haciendo inclusión? ¿Sí? Si uno hace un rastreo de las convenciones, ¿sí? Las convenciones que vienen a promover y a proteger derechos de la mujer, de pueblos originarios, de personas racializadas, etcétera. Bueno, el último de personas con discapacidad. Uno, en el contexto de Paraguay, en el paradigma que se instala, digamos, de derechos en la infancia y en la adolescencia, en la década del 90, 2000, etcétera, se pone en tensión con el paradigma tutelar, con el paradigma de la sobreprotección, con el paradigma adultocéntrico, el paradigma de la situación irregular, y este paradigma viene en un contexto favorable, digamos, el paradigma de derecho, la década de los 90, pero hoy sufre estas variantes políticas donde hay cosas que ya empiezan a ser prohibidas. Y en ese marco del paradigma, a nivel de diseño institucionales, en Paraguay se cambia esta idea de escuela especial con centros de apoyos para la inclusión, pero en la práctica todavía opera como una escuela especial y cierto apoyo, pero más desde una lógica de integración. ¿Sí? Le tengo que preparar a esta persona para que sea capaz de ingresar a ese contexto educativo. El contexto educativo todavía no se pregunta demasiado qué tengo que cambiar yo. ¿Sí? Si bien existe normativa, existen resoluciones y existen los lineamientos para una educación inclusiva en el país, están bajo el marco de las leyes, de las normativas, de las resoluciones, todavía en la implementación, que es el cuarto tópico, todavía estamos metidos en un paradigma de integración en la práctica con un discurso de inclusión, que está bueno, por lo menos el discurso, ¿no? Pero bueno, dentro de ese paradigma de integración están como todas estas cuestiones que tienen que ver con el capacitismo, con el modelo médico, con confundir el rol del docente de apoyo, ¿sí? Que el docente de apoyo se confunda un poco el rol entre el asistente personal y el acompañante terapéutico, y el docente finalmente termina siendo o la mamá, en el caso de las familias que no tienen recursos económicos, o alguna persona pagada por las familias. Entonces nunca entra a discutir en el escenario educativo, institucional, los temas que hacen a esa persona. Y finalmente terminamos pensando una educación inclusiva que necesita de demasiados recursos. Y ese es un mito que algunas veces juega en contra, ¿sí? Que hay que hacer demasiadas cosas para hacer inclusión. Y como decía mi compañera y colega, a veces solo hay que preguntar qué crees que necesitas, cómo lo podemos hacer. En ese marco, y el docente de apoyo, porque para mí es una figura paradigmática dentro de la implementación, vemos aulas donde hay 3 o 4 docentes de apoyo, que no se conocen, no se hablan, pero en realidad están haciendo asistencia, y vemos
un escenario de niños, niñas, adolescentes cooptado por figuras de adultos. ¿Y eso qué significa? En términos de seguridad, en términos de pedagogía, de didáctica. Y eso es importante preguntarnos. ¿Cuándo el docente de apoyo le va a apoyar al docente? Porque es apoyo del docente. Por supuesto que el niño, niña o adolescente puede tener esos apoyos, pero esos apoyos no son porque tiene discapacidad, que es el otro tema. Cuando aparece un niño con discapacidad y quiere matricularse, la escuela casi le dice, docente de apoyo, ajustes. O sea, sin conocerle, docente de apoyo, ajustes. Como una receta, ¿verdad? Bien del modelo médico. Y eso es muy contraproducente porque sin conocerle al otro no puede haber un nosotros. Y ese nosotros no logra construirse porque ese otro no llega a tener voz. Y nuevamente, en otro escenario, llega a ser sobreintervenido. Y ahí me quiero ir al último tópico, que para mí es el más importante, que son las voces. ¿Sí? Traje algunos extractos que tienen que ver con investigaciones, sistematizaciones, espacios de participación protagónica en el que estuve acompañando. Y esta primera frase es de una adolescente, mujer, que vive en un contexto rural. Yo estaba haciendo una investigación sobre el proceso de inclusión de 5 adolescentes. Quisimos hacer de adolescentes porque saben que en el sistema secundario, digamos, es donde hay mayor deserción. Antes de tener una docente, ahora tiene muchísimos docentes. Y esos muchísimos docentes no necesariamente son docentes que miran la realidad desde la inclusión. Muchas veces desde la segregación y con suerte, viento a favor desde la integración. Me decía esta adolescente, no se habla de inclusión en mi escuela. Y a mí me quedó como algo de lo que no se habla se puede hacer. ¿Sí? Como algo de lo que, como en términos de Mel Aiscom, si no partimos del concepto, ¿desde dónde vamos a partir? ¿Verdad? Como algo que no se habla, algo que no se dice, algo que no está. En mi escuela no se habla de estas cosas. Hace poco hice una entrevista para un informe de derechos humanos de personas con discapacidad y una mujer adulta me decía, nos culpan por nacer. Esta frase para mí es muy desgarradora, poderosa y realista, más allá de los diseños, de las promesas, de la gestión de la inversión. Hay un otro que te dice lo tuyo es responsabilidad tuya, no es algo colectivo, no es algo que tiene que ver con la política pública, es una marca orgánica que te tocó a vos y yo no tengo nada que hacer. Entonces, que creo que también es fruto de la dictadura el haber roto con el tejido social. Entonces, para hacer inclusión también nos toca reconstruir ese tejido social, replantear ese tejido social y en ese tejido social poder traer esto de quiénes estamos y quiénes no estamos. ¿Por qué no están quienes no están? Otra frase que quiero compartirles es como de mis primeros tiempos cuando estaba sistematizando un proceso de inclusión y le pregunté a un niño, ¿qué tiene que tener tu escuela para ser inclusiva? Una pregunta muy soberbia, pensando ahora, ¿verdad? Pero la respuesta fue así, fundamental para mí, para mi aprendizaje. Tal vez mi pregunta no fue tan fundamental para el niño. Y el niño dijo, un baño es lo que tiene que tener. O sea, yo me fui a la abstracción de la inclusión y él me dice, acá hay un tema de infraestructura, yo no tengo un baño, ¿sí? Entonces hay un tema de gestión, de mirada, pero que finalmente yo suelo decir que la inversión es altamente político, ¿verdad? Si yo no miro ese escenario de relaciones de convivencia, no
no voy a poder mirar en las necesidades sentidas de las personas. Otra frase que me dijo hace poco también una adolescente de contexto urbano, cuando yo le hablo sobre como de su escuela, que le gusta, que no le gusta, en su escuela a ella le encanta, me encanta mi escuela, mi profesor me trata bien, me dan tareas, ella es parte de esa escuela. Y en un momento me dice, mis compañeros, no, estoy sola en la escuela, me dice en un momento. Y entonces, ¿cómo en la escuela que te gusta estar sola? Y yo sé que a ella no le gusta estar sola porque es súper sociable, es parte de un movimiento del que soy parte que se llama Movimiento ION, que trabajamos por la educación inclusiva. ¿Cómo estás sola? ¿Qué significa estar sola? No, y todo el mundo hace las cosas y yo estoy sola. Y cuando se hace, por ejemplo, un trabajo grupal, y yo hago mi trabajo y los otros hacen su trabajo. Entonces, ahí es como este choque de paradigma, esta mezcla que nos decía Pilar, de cómo conviven todos los modelos en la experiencia en este caso, de esta adolescente. Y una cosa es ser parte y otra cosa es sentirse parte. Y creo que un indicador debería ser sentirse parte. Si hablamos en términos de currículum o en términos de avance, el niño es parte, el niño se siente parte. Y por último, otra frase de ahora él un adulto, en ese momento un adolescente, en un espacio donde nos tocó compartir experiencias de violencia y bullying en contexto familiar, educativo y comunitario. Y este muchacho nos decía, mis compañeros me hicieron tragar tierra. Esta frase elocuente, fuerte, difícil de digerir, nos habla posiblemente de dos escuelas. Una escuela donde hay un grupo que la pasa bien, que probablemente le marcó en su adolescencia, en su infancia, posiblemente su proyecto de vida, su trayectoria académica, posiblemente contribuyó a que hoy esté sentado en un auditorio o hablando para un auditorio. Y otra escuela que le marcó muy mal, que le genera recuerdos dolorosos. Y esas dos escuelas, desde un enfoque derecho, debe dejar de existir. No puede ser que haya una escuela donde para algunos es posible la alegría y una escuela donde para otros no es posible la alegría. Y traigo esto en el contexto de Paraguay, con esta mirada histórica, de políticas públicas y desde las voces, diciendo que finalmente necesitamos urgentemente, además de formarnos en derechos humanos, claramente, pero necesitamos urgentemente espacios de participación para escuchar esas voces que nos cuentan, que nos dicen cómo ellos resuelven sus problemas, porque los problemas de discriminación, los problemas de acceso, los problemas de barrera, lo resuelven cotidianamente y todo el tiempo, no solo en la escuela, sino en toda la comunidad. ¿Hay alguien que nos visite por ahí? ¿Sí? Wow. Qué gusto, un aula diversa. Interespecie. Ya quiero hablar con solamente con... Hoy es un ave. Hoy nos quiere enseñar cómo volar probablemente. Sí, vamos a tener que aprender a volar. Bueno, y en esta participación protagónica hoy
retomando con el contexto histórico, hoy el espacio cívico cada vez es más acotado, más corto, cada vez los movimientos sociales y los movimientos, tanto de sociedad civil como los movimientos sociales, los movimientos de base, también corren peligro, ¿sí? Entonces, ahí es importante pensar que la inclusión, hoy nos toca pensar desde la escuela, pero también desde los otros lugares, cómo corre peligro ese espacio de participación. Y si dejamos de participar, de colaborar, de cuidar, de proteger, ¿qué nos va a quedar? No, vamos a volver a uniformarnos. Y esa creo que hoy es la disputa, hoy. Y que no pasa solo en Paraguay, solo en Argentina, en el Brasil. Nos pasa a todos. Y por eso celebro este espacio donde podamos conversar, donde podamos participarnos. Y tal vez, además de pensar de toda la cuestión que tiene que ver con los currículum, con los datos, etcétera, yo siempre digo, es importante pensar en cuál va a ser ese clima de aula, para que ese niño, esa niña, ese adolescente, al entrar al aula, pueda estar con otros, pueda construir ese nosotros y pueda por fin sentirse parte. Muchas gracias.